Vamos a iniciar con esta serie de temas. Estuve pensando mucho en qué pudiéramos compartir que pudiera ser útil. Siempre la expectativa es que entendamos mejor la Biblia. Esa es mi intención. Y no solamente eso, sino también que nos anime a volver a escudriñarla. Cuando descubrimos la manera correcta de poder entenderla, lo que se procura entonces es que podamos regresar a ella. Y vamos a tomarnos el tiempo, no sé cuántas sesiones serán, de tocar este tema permanente que se va a llamar los dos profetas. Dos profetas. Vamos a estar hablando en particular de Elías y Eliseo, que voy a tratar de analogizar con Juan el Bautista y con Jesucristo. Van a preguntar, ¿y por qué? Porque cuando entendemos hacia el pasado lo que Dios dispuso en su escritura, entendemos lo que está pasando en el Nuevo Testamento y vamos a hacer un ejercicio tal cual lo hicieron en su momento los escritores del Nuevo Testamento. Cuando empezaron a explicar que todo lo que había sucedido en el Antiguo Testamento tenía un cumplimiento correcto en el tiempo del Señor Jesucristo. Y quiero comenzar con este tema que se llama el profeta eterno. Quiero basarme en Santiago 5:17, que dice entonces: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Esta es la anotación que hace Santiago acerca de este personaje que, como vamos a ver, es sumamente importante en la Escritura. Pero antes déjeme comenzar con esta ilustración de la Universidad de Harvard, que nos demuestra cómo se ha degenerado la verdad. El término veritas, o en latín veritas, que significa verdad, es el único vestigio que quedó del eslogan de la prestigiosa Universidad de Harvard. Si usted lo mira actualmente, ahora solamente dice veritas, pero el eslogan completo era Veritas Christo et Ecclesia, que quiere decir la verdad es Cristo y su iglesia. Miren cómo cambió todo, que quitaron la parte central de esa frase y lo redujeron solamente a verdad, como si la universidad solamente buscara conocer la verdad. Y Pilato preguntó, ¿y qué es la verdad? Así que hay un gran conflicto cuando nosotros nos enfrentamos a los tiempos modernos que quieren explicar lo que no pueden entender. Para colmo, en la actualidad han dicho, y si usted busca en la página oficial de la Universidad de Harvard, va a encontrar que Veritas, ahora ellos dicen que se refiere a la diosa Veritas, hija de Saturno. Nada que ver con lo que originalmente allí está, y ahí están las ilustraciones que muestran la falsedad de la afirmación. ¿Qué fue lo que lo obligó a cambiar? El necesario laicismo incluyente que vino de la época de la razón, la era de las luces. Es decir, no vamos a centrarnos en aquellos viejos conceptos teológicos, sino que tenemos que abrirnos al conocimiento y por lo tanto rechazar lo que es absolutamente incongruente, según ellos. Esto enseñó alguna lección tremenda. La teología, que en su momento fue llamada la reina de las ciencias, fue relegada a un seminario. Ahora se conocen así, cuando era el centro de todas las universidades del mundo. Universidad que se creaba era por el asunto de la teología. Así surgieron las universidades. Y esto nos enseña que cuando se rechaza el trabajo teológico, condenamos a las iglesias. Así que, ¿qué es lo que yo veo de necesidad? Regresar a la teología. Y va a parecer como que un curso avanzado de pronto, cuando estamos siendo necios en tratar de ver lo que es importante con respecto a lo que tenemos que entender de nuestra fe, pero es necesario que nosotros tengamos esta conciencia de lo que es la verdad de Cristo y su iglesia. Aquí déjeme explicar lo siguiente. Esta primera parte, este es un tema de introducción. Esta primera parte va a sonar un poco técnica. Les ruego tenga paciencia conmigo. Lo que pasa es que necesito formular los conceptos, la metodología, el propósito que voy a estar tratando de alcanzar o de llegar para poder explicar el gran tema de los dos profetas.
Primeramente, déjeme decir lo que usted ya seguramente sabe. La riqueza del Antiguo Testamento no solo es testimonial, sino profética. Me explico. No solamente son los hechos históricos los que relatan que tienen una importancia, sino sobre todo su intención profética. El escritor de Hebreos lo definió de esta manera: son sombra de cosas reales que tenían que venir. Cada personaje, cada evento, no solamente es testimonio de lo que pasó y del obrar de Dios, sino que siempre señalaban a Cristo. Esta es la búsqueda que nosotros como cristianos del Nuevo Testamento debemos de estar realizando. Y esto es lo que justamente hacían la iglesia del primer siglo, del Nuevo Testamento. Mire la evidencia en Hechos 9:22, por ejemplo, dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Esa era su labor. No estaban tratando de demostrar que Jesús era Dios. Solamente demostraban que Jesús era el Cristo, que era el cumplimiento de todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. Ojo, esto no ha terminado. Nosotros en la actualidad tenemos que seguir con este propósito y este sentido. Ahora, aquí es cuando vemos que el descuido del Antiguo Testamento ha provocado muchas especulaciones doctrinales cuando se permite que la imaginación sea la que tome el control de la interpretación. Ahora la iglesia cristiana, la iglesia novotestamentaria, piensa que toda doctrina debe salir solamente, exclusivamente del Nuevo Testamento. No es así. Las explicaciones más profundas siempre surgen del Antiguo Testamento. Así que tenemos que retornar a la palabra de Dios. Miren, déjenme poner este ejemplo que es vergonzoso. En el seminario, uno de los seminarios en los que yo estuve, a mí se me instruyó acerca del tema, del método del análisis sintáctico. Para no explicarle mucho, simplemente se diseccionaba el pasaje en las frases que lo componían y después en las palabras que lo formaban, cada una de las frases. Y se esperaba que en cada una de esas partes se encontrara una amplitud de pensamiento. Mire, a mí me chocó desde el principio. Y eso que lo propuso un maestro muy reconocido, pero yo francamente no lo entendí porque no lo quise entender. Y le confieso, yo le pedí a mis compañeros: no me puedes hacer el trabajo, yo te hago otro trabajo. Me fastidió, porque había un problema. Todo eso permitía que se metieran nuestras ideas. No venía de la Escritura. Y este es el gran problema que estamos teniendo cuando hablamos de exégesis bíblica. ¿De quién es la idea? ¿De dónde viene la idea? Esta herramienta hermenéutica solamente se concreta y se logra cuando viene directamente de la Escritura. Si nosotros nos llenamos de métodos, si nosotros nos llenamos de formatos para lograr algo, pero no tenemos la Biblia, estamos perdidos. No sirve de nada. Allí es donde el apóstol Pablo, cuando está hablando con su discípulo Timoteo, le dice en su segunda carta: toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, déjenme hacer allí un paréntesis, porque aquí hay un problema. Según Pablo, según Pedro y según Judas, la Escritura, o toda la Escritura, incluía la literatura rabínica y la pseudoepigráfica, la que llamamos apócrifa, y ellos la mencionan. Y aquí hay un conflicto. Entonces, tendríamos que considerar que Enoc y que los libros que nosotros los evangélicos no reconocemos como inspirados, ¿son inspirados? Miren, no vamos a entrar en esa discusión, no tengo la intención. Por ahí dicen, no estamos preparados para tal discusión. Pero lo que sí queda claro es que estamos todavía en esa época oscurantista de no tocarás, no leerás, porque si no te vas a desviar. Regresamos al medioevo. Es que esos libros ni siquiera hay que olerlos, porque te van a maldecir, te van a llevar a un camino equivocado. Definitivamente nos estamos equivocando con esto. Y entonces, cuando estamos viendo los continuos descubrimientos arqueológicos, nos amplían un panorama
que se estancó durante siglos. Ya he mencionado a Michael Heiser, que dice, ahora las predicaciones son predecibles. Ya sabemos que van a empezar a terminar hablando de un pasaje y van a terminar hablando del matrimonio, de la familia, del diezmo, de la iglesia. Ya sabemos. Así que por eso decimos, ¿y para qué voy? Voy a escuchar lo mismo. Tiene razón. La palabra de Dios, sin duda alguna, es más amplia, pero siempre y cuando provenga de la palabra de Dios. Ahora que se habla de sana doctrina, ni saben qué es, pero todos dicen que tienen sana doctrina. No tienen ni idea. La sana doctrina solamente viene de la palabra de Dios. Así que cuando nosotros nos enfrentamos al Nuevo Testamento, aquí no está nuestro primer problema. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, ¿se ha preguntado usted de dónde surgió la idea que el apóstol Pedro, Pablo o quien se llame, de dónde surgió? No lo hacemos. Porque pensamos simplemente que el Espíritu Santo le abrió el entendimiento y lo inspiró. Pero ese es un error. Esa gente estaba llena de Escritura. Lo único que pensaban era en la Escritura. Así que cuando ellos están escribiendo de la justificación, eso viene de algún lugar del Antiguo Testamento. Esa es nuestra labor. Vamos en búsqueda de dónde lo sacaron. Porque es muy fácil decir, bueno, no importa. El apóstol Pablo lo dijo y es suficiente. Ajá. Pero tiene que haber un antecedente de dónde surgió toda esta discusión. Ellos, sin duda alguna, nos dan una tremenda lección. Regresen a la Escritura, entiendan el Antiguo Testamento, porque la revelación solo se halla en la Escritura. Cristo se halla en la Escritura. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Lucas 24, los caminantes de Emaús. Entonces Jesús les dijo, ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Hermanos, tenemos que entender que la revelación no es algo abstracto, producto de una supuesta elevación espiritual. La revelación surge únicamente y exclusivamente de la Escritura. Cuando nosotros decimos tenemos revelación, es porque lo dijo la palabra de Dios. No simplemente yo entré en un estado de éxtasis y de pronto se me ocurrió algo elevadísimo. Eso no existe. Esa es una torpeza. Así que tenemos que dedicar tiempo a analizar cada aspecto sugerido por el Antiguo Testamento. ¿Dónde debe de ser nuestra labor? En el estudio. Por eso es la intención de este estudio. El propósito de esta serie de sermones es demostrar la conexión entre Elías y Eliseo y Juan el Bautista y Cristo. Ahora, de pronto va a parecer un trabajo innecesario. Vamos a decir, pero pues es obvio, ¿no? Le aseguro que va a ser sorprendente analizar cada uno de los aspectos y descubrir con nuestros propios ojos cómo se cumplió en el tiempo de Jesucristo. ¿Por qué es importante? Porque la fe no es credulidad, es comprobación. Tenemos que comprobar que lo que nosotros estamos estudiando es verdaderamente sostenido por la palabra de Dios. Esa es nuestra labor. Y es que ahora cuando de pronto no se entiende algo, se dice por parte del predicador, pues hay que creerlo por fe. No tenemos explicación, simplemente hay que creerlo. Cuánto se ha perdido. Tenemos que tomar el tiempo para analizar todo esto, porque los escritores del Nuevo Testamento se dedicaron a probar que Jesús era el Mesías. Y la pregunta es, ¿y terminaron con todo el trabajo del Antiguo Testamento? La respuesta es no. Queda mucho pendiente. Ojo, no estoy diciendo que vamos a completar el Nuevo Testamento. No, pero sí tenemos que hacer nuestra labor. Nuestra labor de seguir diciendo y demostrando que Jesús es el Mesías. Ahora, déjenme entrar entonces ya un poco más en materia. Los dos profetas. Y me baso, por supuesto, en Apocalipsis 11:13. Apocalipsis 11:3 que dice, mientras tanto, yo daré poder a mis dos testigos
y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días. Yo espero que le emocione que lo que estoy buscando es explicar ese pasaje. Pero para eso vamos a tener que tomar mucho tiempo analizar las figuras que están sugeridas en este pasaje. Y la pregunta es, ¿y quiénes son? Ahí surgen las especulaciones. Encontré, entre otras cosas, quien dice que son Pedro y Juan, que allí, estando en Jerusalén, se dedicaron su tiempo apostólico a predicar y entonces fueron los últimos que quedaron como vestigios de la fe en Jesucristo. Hay otros que proponen otro par, Pedro y Jacobo. Santiago, el que nosotros tenemos y que hace referencia a Elías, que por cierto, dice la tradición que cuando Santiago fue muerto, fue cuando comenzó el terrible problema del asedio de Roma contra Jerusalén, porque todos decían que era injusto y que fue un error haberlo matado. La tradición queda al margen, pero sí hablamos de que son personajes importantes. Pero la descripción es sin duda la de Elías y Moisés. Miren lo que dice, por ejemplo, el capítulo 11 de Apocalipsis, versículos 4 y 6. Estos dos profetas son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que intente hacerles daño. Ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen, y también tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre y de azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Mire, obviamente la analogía, la expresión hiperbólica de que surge fuego de sus labios, no tenemos que literalizarlo, pero sí nos damos cuenta que se está haciendo referencia a personajes del Antiguo Testamento. En este caso, Elías, que profetiza que no habrá lluvia, se cierra el cielo durante 3 años y medio, y por el otro lado encontramos a Moisés, que fue capaz de convertir con su vara, por medio de su mandato, el agua en sangre, las aguas del río Nilo. Ahora, para entonces comprender quiénes son, aquí está nuestro ejercicio, tenemos que buscar en dónde se habla de eso. ¿En dónde están las referencias? ¿En dónde lo leímos antes? ¿En dónde están esas dos expresiones? Y tenemos que ir al contexto general. Toda la Biblia tenemos que volver a analizar para ver en dónde está dicho. Y aquí vamos a entrar a este subtema que se llama la importancia de la figura de Elías. ¿Por qué esto es lo que estamos buscando? ¿Por qué Elías? ¿Por qué es importante Eliseo también? Bueno, en primer lugar, tenemos que ver que esta importancia de Elías es tan determinante que incluso el predecesor de Cristo, Juan el Bautista, es llamado así. ¿Se acuerda el pasaje de Juan 1:21? Cuando le están preguntando, bueno, ¿y tú, Juan Bautista, quién eres? Él dice, bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron, ¿eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? Y vuelve a contestar, no. Ahora, aunque sabemos que él, su respuesta negativa parece como si dirigiera su atención hacia otro lado, lo importante es la manera como lo define el Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando está hablando de él, en Mateo 17, dice, pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido y ellos prefirieron maltratarlo. De la misma manera, también hará sufrir al Hijo del Hombre. Y entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. Según el Señor Jesús, Elías vino en la figura y en la persona de Juan el Bautista. Así que, atención, esta figura de Elías es muy importante. Simplemente lo leemos y decimos, bueno, sí, tiene algo de importancia, pero ¿por qué debemos poner los ojos en él? Porque él es la clave para el inicio del tiempo de la redención. Cuando surgiera Elías, en este caso Juan el Bautista, era el momento del comienzo de esa etapa. Tenían que estar atentos, tenían que estar vigilantes, tenían que estar mirando los aspectos, y por eso esa comisión va directamente con Juan y le preguntan, ¿tú eres el Elías? Y él no le satisface, pero Jesús dice, sí, él fue el Elías. Y allí comenzó el tiempo final donde todas las cosas fueron hechas nuevas. La importancia de la figura de Elías. Ya empezamos a verlo
con otros ojos. Ahora, la imagen de Elías es y fue importante para definir sobre todo la identidad del Mesías. Mire lo que se escribió en Malaquías 4. Malaquías 4, 400 años antes. Dice, miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Especulaciones. Y entonces, ¿va a regresar en carne? Porque recordemos, Elías fue levantado vivo en un torbellino de viento y llevado a la presencia de Dios sin gustar la muerte. Esa es la duda. ¿Cómo viene? ¿En qué calidad? ¿Cómo lo reconocemos? Para colmo, el escritor Lucas, cuando le toca su tiempo, él explica lo siguiente en 1:17, cuando está anunciándose el nacimiento de Juan el Bautista a su papá, a Zacarías. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Está aplicando el pasaje de Malaquías sobre un niño que está por nacer, que se llamará Juan, hijo de Zacarías. Es un personaje importante que tenemos que observar. ¿Qué fue lo que hizo Juan? Juan el Bautista fue el que dijo esa famosísima frase en Juan 1:29. Dice, al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el primero que lo dijo. Así que es importante porque va a definir quién es el Mesías. Si no está Juan, ¿quién va a definir quién es el Mesías? Así que lo que primero tenemos que comprobar para saber que Jesús es verdaderamente el profetizado Mesías es que su antecesor, su profeta, sea el que viene a conformarse como el Elías de su momento. Elías tiene que ser el que va a definir al Cristo. Juan fue quien designó oficialmente al Cristo, no solamente con lo que dijo, sino acuérdese, sobre todo con el bautismo, que fue el ungimiento. Un ungimiento fuera de orden, porque la unción se hacía con aceite, pero él ungió con agua. Señala al Cristo, lo llama el Cordero de Dios, y él dice en su testimonio, Juan 1:32, entonces Juan dio testimonio, vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que él era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que esto sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que él es el elegido de Dios. A él se le dio una señal, y cuando la mira dice, no cabe duda, es él. Y era su primo. Pero dice, yo no sabía que era él. Es un personaje muy extraordinario, Jesús. Pero solamente se convenció cuando después del bautismo vio la manifestación de la gloria de Dios y el señalamiento del Padre por medio del Espíritu Santo. Así que aquí aprendemos algo muy importante. Es cierto que Dios no nos necesita, pero Cristo necesitó a Juan el Bautista para ser identificado. Cristo necesitaba a Elías. Y entonces entendemos, este debe ser un personaje sumamente importante. No mayor que el Cristo, pero es un personaje que debemos de mirar con más cuidado del que hasta ahora lo hemos observado. Hay otro pasaje, ¿se acuerda usted de la transfiguración? En donde el Señor los lleva a un monte. Y dice la palabra de Dios en Lucas 9:31. De repente aparecieron dos hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. El pasaje es sumamente impresionante porque los discípulos por primera vez miran lo que el apóstol Pablo después pudo corroborar. Al Cristo glorificado, al Cristo glorioso, pero no está solo.
Está enmarcado por las figuras de Moisés y de Elías que están hablando con él y están señalando que ha llegado el tiempo final del gran plan de Dios sobre todas las edades de la redención de la humanidad. Allí aparece nuevamente Elías y Dios valida a ese Cristo nuevamente por medio de Elías y ahora de Moisés. Los dos testigos que representan a la ley, en este caso Moisés, y Elías, que representa al movimiento profético. Ahora, aquí nos detenemos y decimos, ahí está la respuesta. La respuesta de quiénes eran los testigos, de quiénes eran los olivos, son que allí está, es Elías y es Moisés. Pero hay un problema. El pasaje que nosotros hablamos de Apocalipsis está basado en el Apocalipsis de Elías. ¿Había escuchado usted de ese libro? Seguramente no. El Apocalipsis de Elías, en su capítulo 4, yo tuve la oportunidad de leerlo y lo estuve estudiando para eso. Dice claramente acerca del pasaje de donde Juan lo toma. Y solamente tomé el puro versículo 7 del capítulo 4, que dice: entonces cuando Elías y Enoc escucharon que el sinvergüenza se había aparecido en el lugar santo, descendieron para combatirlo. Según el pasaje, y lo podemos comprobar casi palabra por palabra de lo que ha escrito Juan en el Apocalipsis, proviene de este documento, el Apocalipsis de Elías. No podemos nosotros deducir que entonces es Moisés y Elías, porque allí dice que es Enoc y Elías. Esto nos demuestra algo muy importante. Otra vez, tenemos que atrevernos a mirar esa literatura, porque es la cultura en la que se escribió nuestra escritura. Esa Biblia que tenemos y que tanto amamos no se escribió entre los mexicanos, no se escribió entre los americanos, se escribió en la cultura hebrea y ellos tienen una cosmovisión distinta que tenemos que atrevernos a mirar, si no a creer a ojos cerrados, es cierto, pero sí tenemos que reconocer que allí está. Y no podemos negar que no existe. Así que cuando estamos viendo esto, aquí sin realizar una apología a favor del Apocalipsis de Elías, lo que sí tenemos que resaltar es otra vez la importancia de la figura de Elías. Otra vez. Una y otra vez se repite acerca de la importancia de la figura de Elías. Ahora, la importancia cultural de Elías se ve reflejado incluso cuando al final se expresa Jesús en la cruz. No sé si usted se dio cuenta de este evento. Él, cuando está a punto ya de morir, él dice estas palabras según lo que dice Marcos 15:34. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Y dice más adelante: algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías y dijeron: esperen a ver si Elías viene a bajar. ¿Se ha preguntado por qué pensaron esto? Según la cultura judía, Elías era el santo patrón de las situaciones desesperadas. Cuando escuchan al Señor recitar el Salmo 22, Eli, Eli, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ellos, sin embargo, no pueden dejar de ver su contexto actual en ese momento de los judíos y reconocen: está llamando a Elías porque está desesperado y necesita ayuda. Dense cuenta, no hemos entendido entonces Elías. Según la cosmovisión judía, no entendemos lo que representa ni lo que significa. Esta expectativa religiosa cultural judía se vio reflejada incluso en los pseudoepígrafes, lo que le llaman los apócrifos. Y dice en Eclesiástico, va a decir otra vez, otro de esos pasajes raros, ni modo. Eclesiástico 48, los versículos 9 y 10. Véanlo conmigo, dice: luego Dios se lo llevó al cielo en un carro de fuego ardiente, pero un día lo hará volver para calmar el enojo de Dios, para restablecer a las tribus de Israel y para que los padres y los hijos vuelvan a quererse como antes. Y añade: qué felices serán los que vivan para ver el día de su regreso. Está en un libro. Está en la Biblia católica, es cierto, el Eclesiástico. Aquí lo que es interesante
No es si vamos a creer que eso sea palabra inspirada, eso no es lo importante. Tenemos que mirar que la cultura hebrea está mirando a Elías como la figura clave más importante. ¿Sabía usted que actualmente en la tradición judía, los hogares cuando se hace una celebración se deja un lugar vacío? ¿Sabe para quién? Para Elías. Porque siguen esperando a su Mesías. Es decir, para ellos en ese entonces y para los de ahora, Elías sigue siendo la clave. Si descubrimos quién es Elías, si afirmamos quién es Elías, entonces encontraremos al Cristo. Ellos no lo encontraron porque no le conocieron que era Juan el Bautista. Es un asunto entonces casi de vida o muerte. ¿Cómo podemos nosotros sustentar que Cristo es el Cristo si no podemos comprobar que Juan el Bautista es el Elías? Tenemos mucho trabajo que realizar. Y le aseguro que va a ser gratificante el poder comprobar que la palabra de Dios siempre tuvo la razón. Concluyo con lo siguiente. Espero que se haya quedado más inquieto con lo futuro que con lo que acabamos de ver. El obispo Hall, en el siglo XVII, escribió lo siguiente que consideré pertinente para terminar. Elías fue el profeta más eminente reservado para la época más corrupta. El pueblo del norte, y esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, liderado y gobernado por el rey Acab, la hora más oscura del reino, tenía una similitud con la época más oscura cuando Cristo nació, la época de Herodes el Grande. ¿Por qué Dios llama a personas como ellos en momentos tan críticos? Dios utiliza sus mejores herramientas para lograr sus mejores resultados. Y el Elías que encontramos en los libros históricos y el Elías que encontramos en los tiempos del Señor Jesucristo nos van a señalar en la figura importante que está representando, en este caso Eliseo en su momento, que es comparable con Jesucristo en el tiempo de Juan. Si no lo hemos visto de esta manera, es porque no hemos entendido algo que ellos alcanzaron a mirar. Así que la invitación es a iniciar este viaje de verdad y de sabiduría. Por supuesto, no esperaba que con este primer tema resolviéramos alguna duda, sino generáramos la ansiedad de lo que vamos a ir a buscar de aquí en adelante. Te pedimos, Dios, entonces, tengas misericordia de nosotros. Hay una generación de creyentes que está absorta en los temas triviales, conocidos y hasta malentendidos del cristianismo y la vida cristiana. Pero no nos hemos tomado el tiempo para ir en búsqueda de la verdad pura y plena, ruda si es posible, del Antiguo Testamento, en donde nosotros no solamente hallamos vida eterna, sino hallamos a Jesucristo nuestro Señor. Deja que entonces tomemos el tiempo de que en cada uno de los eventos de este personaje llamado Elías y posteriormente Eliseo, podamos verificar que es cierto, que la manifestación gloriosa de los tiempos de Cristo fue una realidad que los discípulos pudieron observar, pudieron catalogar, pudieron dar testimonio y dar sus vidas, y que nosotros estamos obligados también a perseverar en esa lucha y en ese estudio. Te pedimos, Señor, entonces que nos des la paciencia y las herramientas de estudio consciente de lo que tenemos que entender. Te agradecemos, Señor, por tu llamada y por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.